Hola, soy la doctora María Ryan, directora de odontología de Colgate-Palmolive. Es un placer darles la bienvenida a nuestro webinar titulado Enfoque basado en evidencia sobre el uso de enjuagues bucales durante la era de la COVID-19. Hoy tenemos 3 grandes conferencistas que compartirán su conocimiento en esta área. Los objetivos de este webinar son resaltar la importancia de la salud bucal y la higiene, incluyendo enjuagues para reducir las cargas bacteriana y viral en la cavidad oral. Comunicar resultados de estudios de laboratorio in vitro y clínicos de productos de cuidado oral de Colgate en la reducción de la carga viral de SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. Y discutir el papel de los productos de cuidado oral de Colgate en la reducción de la carga viral como parte de la reducción del riesgo y una estrategia de mitigación en una era de infecciones virales dentro y fuera del consultorio odontológico. Este webinar ha llegado en un momento muy importante, ya que cada vez surgen más datos sobre el impacto del virus en la cavidad bucal. Sabemos que los niveles del virus están elevados en la saliva de las personas con COVID-19 y es por esto que las pruebas pueden hacerse en saliva. Reconocemos que esta saliva puede aspirarse hacia los pulmones y deglutirse hacia el tracto gastrointestinal y que hay receptores que permiten la infección por el virus en el pulmón, en el tracto gastrointestinal y en la cavidad bucal. Y estos receptores en la cavidad bucal se encuentran en las glándulas salivales, en el área de las amígdalas y en la lengua. Por lo tanto, la infección puede ocurrir en todas estas áreas. También reconocemos que la transmisión del virus puede ocurrir desde la cavidad bucal y que el virus puede, por medio de transmisión extraoral, transmitirse a otros individuos que estén cerca. Una de las formas de mitigarlo es usar tapabocas, y algunos tapabocas funcionan mejor que otros. Otra forma de mitigarlo puede ser reduciendo la carga viral que puede transmitirse desde la cavidad bucal. Por esto, el Dr. Kevin Bird, quien estuvo en la Universidad de California del Norte y ahora es investigador becario AD8-Volp en el Instituto de Investigación y Ciencias de la Asociación Dental Americana, y sus colegas en el Instituto Nacional para la Investigación Dental y Craneofacial del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, además de los colegas del Instituto Wellcome Sanger y del Instituto J. Craig Venter, han publicado recientemente sobre este tema, indicando que la boca puede ser una ruta primaria de infección y transmisión del SARS-CoV-2. Desde el inicio de la pandemia de COVID, diferentes autoridades de salud en varios países han recomendado la necesidad de enjuagarse con clorexidina, cloruro de cetilpiridinio CPC, peróxido de hidrógeno o yodopovidona antes de iniciar un procedimiento odontológico. Inicialmente, estas recomendaciones se basaban en los efectos de esta sustancia sobre otros virus con envoltura, puesto que sus efectos sobre el SARS-CoV-2 eran desconocidos inicialmente. Desde entonces ha empezado a surgir evidencia. Como es de esperarse, la primera evidencia provino de estudios in vitro y la ruptura de la envoltura viral. Promover la inactivación de los virus con envoltura es una muy buena estrategia. Y este es el mecanismo de acción de 2 de los enjuagues bucales que se usan constantemente en los consultorios odontológicos, la clorexidina y el cloruro de cetilpiridinio. Solo un estudio evaluó el efecto in vitro de la clorexidina contra el SARS-CoV-2. En este estudio, la clorexidina al 0.2% mostró una actividad débil contra el SARS-CoV-2. De forma similar, solo un estudio evaluó el efecto in vitro del CPC contra el SARS-CoV-2
Y de acuerdo con este estudio, el CPC tiene una acción virucida muy fuerte contra el SARS-CoV-2. Adicionalmente, el SARS-CoV-2 es vulnerable a la oxidación y por esto, desde el inicio de la pandemia, varias autoridades en salud han recomendado el uso de enjuagues bucales con acción oxidativa, como el peróxido de hidrógeno. Estudios in vitro han mostrado que el peróxido de hidrógeno tiene un efecto moderado contra el SARS-CoV-2 y la iodopovidona tiene una acción virucida muy fuerte contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, es importante resaltar que la iodopovidona tiene una acción corta en la cavidad bucal y está contraindicada. Sin embargo, es importante resaltar que la iodopovidona tiene una acción corta en la cavidad bucal y está contraindicado en pacientes que son alérgicos al yodo o que tienen enfermedades de la tiroides. Adicionalmente, la iodopovidona también está contraindicada durante el embarazo y durante el tratamiento con medicamentos que contienen yodo radioactivo. Por lo tanto, antes de usar o prescribir iodopovidona, se debe revisar cuidadosamente la historia médica del paciente. De acuerdo con este reporte, un solo enjuague bucal con clorhexidina al 0.12% fue capaz de reducir la carga de SARS-CoV-2 en la saliva de pacientes infectados, y este efecto, como puede observarse en esta gráfica, fue más pronunciado en el tercer día de hospitalización, cuando los pacientes tenían una mayor carga viral. Aquí podemos ver en la línea azul y la línea roja una disminución de los niveles de SARS-CoV-2 en la saliva de estos dos pacientes en el tercer día de hospitalización. Aquí podemos ver en la línea azul y la línea roja una disminución de los niveles de SARS-CoV-2 en la saliva de estos dos pacientes en el tercer día de hospitalización. El efecto no fue tan alto en el día 6 de hospitalización y este efecto se mantuvo por 2 horas. Sin embargo, después de 2 horas, las cargas virales aumentaron nuevamente y es muy probable que este aumento después de 2 horas se deba a la liberación de nuevas partículas virales de las glándulas salivales infectadas. Un segundo estudio clínico evaluó el efecto de la iodopovidona al 1% en 4 pacientes con COVID-19. De acuerdo con este estudio, un solo enjuague con iodopovidona fue capaz de reducir la carga de SARS-CoV-2 en saliva en los 2 pacientes que tenían una mayor carga viral al inicio del estudio. Estos pacientes están señalados en la línea roja y en la línea morada. Esta reducción se pudo mantener por 3 horas. Sin embargo, es importante resaltar que, como en el estudio anterior, este estudio tuvo un número muy pequeño de sujetos. El primer estudio tuvo solo 2 sujetos y este segundo estudio 4 sujetos. Por lo tanto, hay un número muy limitado de sujetos de estudio. Además, ambos estudios carecen de control negativo y de análisis estadístico que permitan concluir firmemente con respecto a la eficacia de este enjuague. Posteriormente, un estudio prospectivo con 10 pacientes diagnosticados con COVID-19 reveló que un solo enjuague con peróxido de hidrógeno no redujo la carga de SARS-CoV-2 en la saliva de pacientes infectados. En esta figura a la izquierda están los datos de la línea base y a la derecha las copias virales después del enjuague con peróxido de hidrógeno. Sin embargo, en este estudio se pudo observar que los pacientes que tenían una carga viral más alta al inicio del estudio fueron los pacientes que presentaron tendencia a reducir las cargas virales después del enjuague con peróxido de hidrógeno. Por último, un estudio clínico controlado aleatorizado evaluó la efectividad de 3 enjuagues bucales para controlar las cargas de SARS-CoV-2 en la saliva de pacientes infectados. En este estudio, 16 pacientes diagnosticados con COVID-19 se asignaron aleatoriamente a 4 grupos.
yodopovidona azul, clorexidina rojo, CPC verde y agua gris. Los resultados de este estudio se mostraron en valores CT. Es importante saber que los valores CT están inversamente relacionados con el número de copias virales, lo que significa que a mayor número de copias virales, menor será el valor CT. En comparación con el agua, los valores CT fueron significativamente mayores, lo que significa que hay menos virus en el grupo de CPC a los 5 minutos. Y esto es después de 6 horas de realizar el enjuague, como con el grupo de yodopovidona. El estudio no mostró ninguna diferencia entre los 3 enjuagues bucales, clorexidina, yodopovidona y CPC. Sin embargo, como podemos ver aquí, este fue un estudio que se llevó a cabo solo con 16 pacientes divididos en 4 grupos. Por lo tanto, fue un estudio con un tamaño de muestra muy pequeño, y los datos de este estudio deben confirmarse en estudios clínicos prospectivos aleatorizados de mayor tamaño. Con base en todo esto, podemos concluir diciendo que los enjuagues bucales pueden reducir la carga salival del SARS-CoV-2 y que es posible que realizar enjuagues previos a los procedimientos junto con otras medidas, tales como el uso apropiado de EPPs, lavado de manos, desinfección de superficies y distanciamiento social, pueda contribuir a reducir más el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 en el consultorio odontológico. Los datos aquí presentados y los publicados son preliminares y no respaldan la superioridad de un enjuague específico sobre los otros. Por último, los datos in vitro no necesariamente reflejan los resultados clínicos. Y para terminar, es importante tener en cuenta que los enjuagues previos al procedimiento odontológico no deben ser vistos como una estrategia terapéutica, porque no interfieren con la replicación viral dentro de las células del huésped. El enjuague previo al procedimiento debe tomarse como una estrategia preventiva para mitigar o disminuir el riesgo de contaminación cruzada en el consultorio odontológico en cualquier momento. Dentro del cuidado bucal tenemos varios ingredientes activos que pueden ayudar a controlar los microbios. Estos son el peróxido de hidrógeno, la clorexidina, el CPC, el estaño y el zinc. Estos ingredientes actúan de diferentes formas contra virus y bacterias y específicamente su objetivo es dirigirse a la envoltura viral y alterar la membrana lipídica, lo que realmente ayudaría a neutralizar el virus y a prevenir su capacidad de reinfectar o de infectar las células. Muchos de estos productos están presentes tanto en cremas dentales como en enjuagues bucales. Estos productos se enfocan en reducir la carga microbiana dentro de la cavidad oral, para que ayuden a mantener una superficie prístina que pueda respaldar una respuesta inmune saludable e innata dentro de la cavidad oral y proteger el cuerpo de infecciones. Juntos, estos pueden ayudar a mantener una salud completa que comienza en la boca. En Colgate realmente tenemos 2 diferentes estrategias para la evaluación de la eficacia de nuestros productos contra el virus. Para los estudios in vitro, actualmente estamos usando un abordaje ASTME 1052 para identificar tempranamente cómo nuestros productos son capaces de neutralizar el virus o de inactivarlo. Esto es seguido por estudios in vivo que ilustran clínicamente la capacidad de estos productos para reducir la carga viral general dentro de la boca. Sin embargo, es importante señalar que estos estudios in vivo no se diseñaron para medir las tasas de transmisión o la inefectividad del virus después del tratamiento. Así que permítanme mostrarles algunos de los resultados actuales de nuestras pruebas de laboratorio de nuestro programa de evaluación de laboratorio.
Nuestros estudios se realizaron en colaboración con la Universidad de Rutgers y su Instituto de Investigación en Salud Pública. Hemos trabajado con un grupo liderado por el Dr. Alland, quien está a cargo del Laboratorio Regional de Bioseguridad. Estos laboratorios son únicos, ya que solo hay 13 de ellos en los Estados Unidos, los cuales han sido montados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos con capacidades BSL-3 o BSL-3+. En realidad, hemos trabajado muy de cerca con los doctores Pradip Kumar y Ricardo Russo para desarrollar específicamente algunos de los métodos que usamos para evaluar la eficacia de nuestros productos. Esta es la forma en que hemos probado la eficacia de nuestros productos contra el virus. Tomamos una porción de crema dental o enjuague bucal y lo expusimos a una suspensión del virus, ya sea por 120 segundos o por 30 segundos. En el caso de los productos con base en peróxido, expusimos el virus al producto por 60 segundos. Después de la exposición a los productos, los tratamientos se neutralizaron y se separaron las partículas virales por medio de cromatografía. En este caso en particular, los virus aislados se usaron para infectar una línea celular europea denominada células Vero, que están comercialmente disponibles. Estas células se expusieron al virus tratado por 5 días aproximadamente. Después de 5 días, evaluamos con microscopio para observar los efectos citopáticos con el fin de calcular el TCID50. Podemos luego tomar los valores TCID50 y calcular las reducciones logarítmicas. Estos son los resultados de los estudios y, como pueden ver, muchos de los productos fueron realmente muy efectivos en reducir o neutralizar el virus. Como pueden ver, en algunos de los enjuagues que contienen CPC, se pudo mostrar una reducción de 2 o 3 logs en las partículas virales. Peroxil mostró una reducción de aproximadamente 0.8 log de reducción, lo que corresponde a una reducción de aproximadamente el 85%. Con Periogard, que contiene clorexidina, se observó una reducción de 1.7 log, que se traduce en una reducción de 98%. Meridol, que contiene fluoruro de estaño y fluoruro de amina, mostró aproximadamente una reducción de 2 log, que corresponde aproximadamente a una reducción de viabilidad viral del 99%. En el caso de cremas dentales, evaluamos 4 productos diferentes. Colgate Total, la cual contiene fluoruro de estaño en la formulación disponible en Estados Unidos. También se evaluó Colgate Total con la formulación en el resto del mundo que contiene doble zinc. Una crema dental de Meridol que contiene fluoruro de estaño y fluoruro de amina. Y Paradont Expert, que contiene cloruro de estaño y fluoruro de amina. En todas estas sesiones fue posible mostrar al menos reducciones de 2 log y las 3 cremas principales mostraron una reducción mayor a 3 log, lo que se traduce en una inactivación del virus del 99.9%. Por lo tanto, en los estudios usando métodos in vitro podemos ilustrar que nuestros productos son efectivos en la neutralización del virus. De hecho, tenemos varios programas en curso para seguir evaluando nuestros productos contra el virus y comprender cómo se puede contribuir a reducir la propagación del virus. Tenemos varias alianzas en Estados Unidos y en otros países. Dada la importancia de hacer estudios, este es un estudio in vivo que evaluó la eficacia de enjuagues bucales para reducir la carga viral en saliva de sujetos COVID-19. Las investigadoras principales somos Fernanda, Luciana, Débora y yo. El objetivo de este estudio clínico fue evaluar la eficacia de enjuagues bucales comercialmente disponibles para reducir la carga viral del SARS-CoV-2 en la cavidad oral de pacientes con COVID-19. Se usaron los siguientes enjuagues: peróxido de hidrógeno, CPC más zinc, clorexidina, peróxido más clorexidina y agua,
Seguimos las recomendaciones del fabricante en cuanto a dosis y tiempo de uso del enjuague. El estudio incluyó 50 pacientes en 5 grupos con 10 pacientes por grupo. El primer grupo usó agua, otro usó peróxido al 1.5%, otro grupo CPC más zinc, otro clorexidina al 0.12% y el último usó peróxido más clorexidina. Para recolectar la saliva, los pacientes recibieron la instrucción de escupir en un tubo de ensayo antes de hacer el enjuague, que es T0 o línea base. Luego T1 inmediatamente después del enjuague, T2 30 minutos después y T3 1 hora después. Luego se realizó el análisis de PCR en tiempo real de las muestras de saliva evaluando el desempeño en cada momento. Usamos la fórmula doble delta CT. Normalmente decimos que son los valores de CT para cada momento del experimento, T1, T2 y T3, con los valores CT para T0 en línea base. Como controles, se consideraron los valores CT para línea base y para el otro grupo experimental placebo. Esta tabla muestra la cuantificación con PCR en tiempo real de la reducción del virus en la cavidad bucal de pacientes COVID-19 después del uso de enjuague. Inmediatamente después del enjuague, el CPC mostró una alta reducción, como podemos ver aquí, de 20.4 veces, seguido por el peróxido de 15.8 veces. La clorexidina sola mostró 2.1 veces y la clorexidina con peróxido mostró 2.1 veces. Aunque la reducción que afectó los otros momentos del experimento también fue significativa, como lo pueden ver aquí. Por lo tanto, concluimos que los resultados tienen un efecto positivo en la reducción de la carga viral en saliva. Los enjuagues bucales probados en este estudio fueron efectivos para reducir la carga viral en la cavidad oral después de un solo enjuague. El efecto observado después de un solo enjuague duró hasta 1 hora. La combinación de peróxido seguido por clorexidina mostró ser menos efectiva en comparación con otras soluciones evaluadas. Los enjuagues bucales deberían recomendarse como parte de una estrategia de mitigación del riesgo para la salud. Voy a comenzar con una pregunta para la doctora Villar. Y la pregunta es: ¿cuál es su recomendación para los odontólogos que están trabajando? ¿Cuáles enjuagues deben usar, cuándo y con qué frecuencia? Gracias por la pregunta. De acuerdo con los datos preliminares que se han obtenido del estudio clínico aleatorizado que se está llevando a cabo en el Hospital Albert Einstein en Sao Paulo, Brasil, tanto la clorexidina como el CPC más zinc y el peróxido de hidrógeno reducen más de 2 veces la carga de SARS-CoV-2 en saliva de pacientes infectados. Por lo tanto, todos estos enjuagues pueden usarse como enjuagues previos al procedimiento. En términos de frecuencia, tenemos alguna evidencia clínica en la literatura que el efecto de estos 3 enjuagues puede durar hasta 1 o 2 horas. No sabemos más allá porque los estudios no han evaluado periodos más largos de tiempo, pero sí sabemos que los enjuagues bucales cubren al paciente de 1 a 2 horas. Por esto están bien indicados en un rango único y deberían ser suficientes para complementar los procedimientos. Dentro de este marco de tiempo, sin embargo, se requerirían enjuagues adicionales cuando se planeen citas odontológicas de mayor duración para los pacientes. La siguiente pregunta es para el Dr. Daeb y la pregunta es: ¿qué estudios clínicos adicionales se van a llevar a cabo? Además de Einstein, en la actualidad se están llevando a cabo varios estudios en diferentes universidades, tanto en Estados Unidos como en otros países. Y en esos estudios estamos observando los efectos de nuestros productos y tratando de reducir la carga viral total general del virus asociado con COVID-19. Y en efecto, estos estudios nos permitirán comprender
cómo esta reducción en la carga viral será importante para ayudarnos a frenar la propagación del virus entre individuos. También estamos observando, además de los virus, otros microbios que están involucrados, ya que en la boca hay otros microorganismos que no son virus. Estamos observando los efectos generales de estos productos en la reducción de la carga microbiana en la boca. En conjunto, esto nos ayudará a entender cómo es que reducir y limitar la cantidad de microbios en la boca puede ayudarnos a mantener una boca saludable y potencialmente respaldar la salud general. Sí. Y yo realmente creo que el programa clínico es muy importante. Y tenemos un programa clínico robusto para observar todas estas áreas. Porque como saben, el dicho famoso es in vivo veritas. Los estudios in vitro son muy importantes, pero obviamente los estudios clínicos son los más importantes, pues aplicamos los aprendizajes de los estudios in vitro. Gracias. ¿Cómo deberíamos usar los resultados in vitro? ¿Son un indicador útil para los estudios clínicos? Los estudios in vitro son muy importantes, son el inicio de todo, especialmente en una pandemia como esta. Pero los datos in vitro solo sugieren si un enjuague tiene o no tiene una acción virucida contra el SARS-CoV-2. Todos estos resultados in vitro deben ser confirmados con estudios clínicos. Cuando pensamos que en un estudio in vitro hay una suspensión del virus en un tubo de ensayo, eso no representa la naturaleza real de la cavidad oral. Por esto, se pueden encontrar diferencias entre el estudio clínico y el in vitro. Solo para darles un ejemplo, hay algunos enjuagues que tienen sustantividad. Estos enjuagues se pueden retener en la cavidad oral por periodos prolongados de tiempo, hasta por 8-12 horas. Si se usa un enjuague único con alguna sustantividad, podría tener un efecto antiviral prolongado en cavidad oral en comparación con el efecto in vitro del mismo enjuague. Y esto, por ejemplo, puede explicar por qué la clorexidina tuvo mejores resultados clínicos en comparación con el resultado antiviral in vitro. Entonces hay diferencias, y este es un buen punto de inicio, pero debemos ser muy cuidadosos al interpretar los resultados in vitro, que pueden no ser totalmente ciertos en el escenario clínico. Ok, la siguiente pregunta entonces es para la doctora Villar. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales con respecto a los enjuagues bucales mientras continuamos conviviendo con el virus? Cuando hablamos de esta recomendación, tenemos que recordar un poco lo que ocurrió al inicio de la pandemia por COVID-19. Había muchas autoridades en salud en diferentes países en el mundo que recomendaban el uso de un enjuague previo al inicio del procedimiento odontológico. Y dependiendo del país y de la autoridad en salud, recomendaban clorexidina, peróxido de hidrógeno y iodopovidona. Inicialmente, estas recomendaciones estaban basadas en los efectos de estos agentes contra otros virus con envoltura, ya que todo era nuevo. Inicialmente, no se conocían sus efectos en el SARS-CoV-2. Pero desde ese momento hasta ahora, la evidencia ha empezado a surgir. Y lo que vemos ahora es que los resultados de estudios clínicos como el que se ha llevado a cabo en Brasil serán muy importantes y es probable que muestren un camino para realmente identificar el enjuague óptimo que se debe usar antes del procedimiento. Así que sabemos ahora, como mencioné en la primera pregunta, que la clorexidina, el peróxido de hidrógeno y el CPC más zinc tienen una reducción importante en la carga viral en saliva. Y creo que a medida que surja más investigación y que este estudio sea publicado, esto ayudará a los clínicos y a las autoridades en salud a definir nuevos protocolos, porque la ciencia está evolucionando en la práctica clínica y las recomendaciones para mitigar y reducir el riesgo de contaminación cruzada deberían seguirse de la misma manera. Estamos llegando al final del webinar de esta noche.
Fue un excelente grupo de conferencistas. Yo aprendí mucho y espero que todas las personas que están escuchando este webinar también hayan aprendido mucho. Tengo varios mensajes para llevarme de las charlas de esta noche con respecto a los productos de cuidado bucal y el SARS-CoV-2. Los resultados de los estudios in vitro presentados por el Dr. Daeb sugieren que algunas cremas dentales y enjuagues bucales podrían ayudar a reducir la transmisión del SARS-CoV-2 al reducir temporalmente la cantidad de virus en la boca. Como siempre digo, in vivo veritas, y muy importante, el estudio clínico presentado por la doctora Vesinelli respalda esta hipótesis. Colgate está colaborando con varios investigadores en todo el mundo para llevar a cabo estudios clínicos a lo largo del espectro del COVID-19, con el fin de explorar el potencial de los productos de cuidado oral para reducir las cargas virales bucales como una estrategia de reducción del riesgo. Seguiremos trabajando en estos tipos de estrategias preventivas y de esfuerzos en salud pública, porque creemos que todos merecen un futuro por el cual puedan sonreír y que juntos saldremos adelante de esta pandemia. Gracias por su atención.